Vamos a comenzar una serie de meditaciones sobre las 7 cartas del libro de Apocalipsis. La lectura de hoy está en Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 1 al 20. Les cuento que hace muchos años leí un libro entero por primera vez en idioma inglés. Se titula Revelation o Revelación. El autor fue Ironside, un hombre muy conocido y muy estudioso en idioma inglés. La primera edición es de 1920. Me lo regalaron los misioneros Ness y Juan Cray en Gaiman, Chubut, y tal vez hace unos 60 años. Les decía que ese autor usa una ilustración para explicar cómo interpretar el libro de Apocalipsis o Revelación, que sería el nombre traducido del idioma griego. Él decía que si uno tiene un manojo de llaves y quería abrir una puerta y no sabía cuál era la que correspondía, iba probando de una en una hasta que encontraba la que funcionaba. Y ya no quedaban dudas, esa llave era la única que abría y que cerraba la puerta. Y para entender Apocalipsis, contaba, la llave que explica las divisiones naturales del libro está en el capítulo 1, versículo 19, que dice así: escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que Juan vio? En primer lugar, la revelación majestuosa y gloriosa del mismo Señor. Y eso está en el capítulo 1, desde el versículo 4 al 18. Las cosas que son es la visión del Señor y su mensaje a las 7 iglesias que estaban funcionando en lo que sería hoy Turquía, en los capítulos 1, versículo 20, hasta el capítulo 3 inclusive. Las cosas que serán después de esta es desde el capítulo 4 hasta el final. Comienza con Juan subiendo al cielo, una figura del arrebatamiento de la iglesia, que no es mencionada en todo el libro hasta el capítulo 19, en el futuro. Luego del triunfo del Señor sobre todo el ejército satánico y el sistema que había impuesto Satanás, con la bestia y con el falso profeta, al final de la gran tribulación, y concluye con una nueva creación. Esto incluye el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, el reino milenial, 1000 años, y una nueva creación por la eternidad. Realmente, si seguimos esta línea de estudio, se nos despejarán muchísimas dudas y tendremos una guía correcta de interpretación de todo el libro, que ha sido en realidad motivo de graves problemas y que han resultado muchas veces en una gran confusión. Al abocarnos a encontrar el mensaje para las iglesias, lo haremos pensando en el mensaje para el día de hoy, dentro del contexto histórico en el que nosotros estamos viviendo, y en el momento en que fueron escritas estas cartas, siguiendo una línea de interpretación histórica, gramatical y literal. Recordemos siempre, Apocalipsis tiene esta bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 1, versículo 3. Remarquemos, hay 3 acciones que debemos hacer para recibir la bienaventuranza: leer, oír y guardar.
o sea, practicar las cosas que en ella están escritas. Y Dios quiera que yo ponga en práctica esta bendición de Dios y que cada uno de ustedes pueda hacer lo mismo. Será hasta mañana, si Dios lo permite.